pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me veniste a rescatar. Hay división, un camino se abrió, tu trono tú dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor, mi deuda tú pagaste y me diste salvación. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. En mi lugar, tu cuerpo herido fue. A la muerte derrotaste, te levantaste con poder. Ya no hay aguijón, la vida triunfó, y la sangre del Cordero transformó mi corazón. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús.
Muy buenos días para todos, bienvenidos. Hemos estado ya por 3 domingos anteriores haciendo un estudio en la carta a los Gálatas. Y déjeme decirle que este estudio en la carta a los Gálatas es muy importante porque esta carta tiene la particularidad de decirnos de manera muy clara cuál es la forma, cuál es la manera como Dios decidió salvar al ser humano, que es digno de condenación a causa de su pecado. Pero ahí está muy claro la manera, la forma, el diseño de Dios, el plan de Dios para salvar al ser humano culpable. Así que cuando leemos esta carta, entendemos su contenido y lo creemos, podemos decir que estamos entonces conociendo, entendiendo y creyendo el mensaje del Evangelio que ha sido revelado en toda la palabra de Dios, en toda la Escritura. La semana pasada estuvimos mirando los primeros versículos del capítulo 2 que narran acerca de una reunión que ocurrió en la ciudad de Jerusalén, a donde asistieron el apóstol Pablo, su compañero de misión Bernabé y un creyente griego llamado Tito. Y por lo que ocurrió en esa reunión, queda claro en esos versículos que la salvación, el ser aceptado delante de Dios, es un asunto solo por fe. Porque si ustedes recuerdan, Tito, un creyente no judío, gentil como le llama la Biblia, no fue obligado a circuncidarse para ser reconocido como un verdadero creyente. En los versículos que vamos a estudiar hoy, que todavía estamos en el capítulo número 2, lo que vamos a observar es que el apóstol Pablo está preocupado porque la vida de los creyentes sea conforme a la verdad del Evangelio. Y hay algo hermoso que por primera vez en esta carta Pablo resume, podríamos decir, resume lo que es el Evangelio en una frase muy corta: justificación por fe. Y yo quisiera hacer un énfasis agregado. Yo quisiera decir esa frase solamente metiéndole una palabrita más: justificación solo por fe. De eso nos van a hablar los versículos que vienen a continuación y que vamos a leer. Pero a su vez, aparte de resumirnos el Evangelio como justificación por fe o justificación solo por fe, aparte de eso nos van a dejar ver que a pesar de creer en la justificación por fe, que más adelante voy a definir qué es justificación, aparte de creer eso, es posible, lamentablemente, que nosotros tengamos sentimientos, tengamos actitudes, tengamos motivaciones, y hay veces hasta ocultas, y tengamos decisiones, comportamientos que no se ajusten a la verdad del Evangelio. Y por eso necesitamos permanentemente realinear nuestra vida con la verdad del Evangelio. El título que he colocado para hoy dice: se recibe, no se logra. Y estoy hablando de la justificación por fe, o estoy hablando de la salvación, que es también por fe. Así que acompáñeme leyendo los versículos 14 al 21 que aparecen ahí en la pantalla. Léalos con bastante entendimiento, con detenimiento conmigo, para que luego meditemos acerca de lo que esto significa. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Déjeme darle una explicación de lo que sucedió allí, porque comencé a leer desde el versículo 14 y la idea queda un poco cortada, porque en el versículo 14 nos damos cuenta que Pablo está reaccionando a algo y Pablo está confrontando a Pedro delante de todos. ¿Qué sucedió? El apóstol Pedro ha venido de Jerusalén a una ciudad llamada Antioquía a visitar a creyentes gentiles, creyentes que no proceden de la cultura judía. Y él está teniendo comunión con ellos, y antes de que lleguen otros creyentes judíos desde la ciudad de Jerusalén, enviados por el dirigente de la iglesia de Jerusalén, que era Jacobo, antes de que llegaran estos creyentes judíos, Pedro se sentaba a la mesa a comer con estos cristianos gentiles. Pero una vez que llegaron estos creyentes judíos, Pedro comenzó a retraerse y ya dejó de sentarse, no se volvió a sentar a compartir los alimentos con los creyentes gentiles. Y esa actitud y ese comportamiento fue imitado por todos los otros creyentes judíos, aún el propio Bernabé. ¿Usted se imagina? Bernabé, compañero de misión de Pablo al mundo gentil, que no se sienta a comer, no tiene comunión en la mesa con los gentiles, como si nosotros tuviéramos una persona que está de misionera aquí, está trabajando en medio de nosotros, pero por alguna razón que nosotros desconociéramos, nunca él se sienta en la mesa con nosotros. No, ahí él no comparte nunca con nosotros. Entonces por eso Pablo reacciona, y por eso Pablo entonces confronta a Pedro. ¿De dónde viene ese comportamiento? En el Antiguo Testamento estaba establecido para el adorador judío que él no podía presentarse delante de Dios si ceremonialmente no estaba limpio. Era todo un sistema ceremonial muy intrincado. Y un adorador judío perdía su limpieza, entraba en un estado de impureza donde no podía presentarle a Dios adoración por muchas razones. Una de ellas era si comía alimentos declarados en la ley de Dios, alimentos impuros. Si alguien comía algún alimento de esos, por un tiempo quedaba impuro y no podía presentarse delante de Dios. Si entraba en contacto con una persona muerta o con un animal muerto, eso lo volvía impuro. Si tenía una enfermedad, de las denominadas enfermedades impuras, o aún cuestiones normalmente biológicas en el ser humano, lo hacían impuro por un tiempo. Pero era mucho más complicado que eso. Si usted, sin saber, usted se sentaba donde se sentó alguien que ceremonialmente estaba impuro, usted quedaba impuro. Si usted tocaba algo de lo que tocó la persona que ceremonialmente estaba impura, usted quedaba impuro. Entonces era demasiado complicado, era una carga
muy fuerte. La pregunta es, ¿por qué está eso establecido en la palabra de Dios para el pueblo judío? Tenía una razón básica, una razón especial. Era para mostrarle al adorador judío de que él era un pecador y que Dios era supremamente santo y que no podía tener comunión con ese Dios a no ser que fuera limpiado. Esa era la idea. Y era una carga realmente muy pesada de sobrellevar. Pero Pedro, antes de esta visita a Antioquía, ha tenido una experiencia extraordinaria. Pedro, en una ocasión que estaba esperando que le sirvieran el almuerzo, que estaba con bastante hambre y estaba orando, Dios le mostró una visión. Y en esa visión él vio como una sábana que descendía del cielo, donde aparecía el nombre de una gran cantidad de animales, y muchos de ellos animales según la ceremonia judía, la religión judía, el mandato de Dios, animales impuros que no debía comer. Sin embargo, una voz, la voz de Dios, le dice a Pedro: levántate, mata y come. Y Pedro se resiste. Pedro dice: no. Y por 3 veces dice: no, porque nunca yo he comido cosa común e inmunda. Y luego la voz le dice: lo que yo he limpiado, tú no lo llames común o inmundo. El propósito de esa visión fue para poder llevar a Pedro luego a la casa de un gentil, un centurión romano llamado Cornelio, que lo estaba esperando con su familia para escuchar la explicación del evangelio. Entonces, el propósito fue eso, que Pedro entendiera que Dios también alcanzaba a los gentiles por gracia para salvarlos. Y es bien admirable cómo Pedro entendió y cambió su visión, cambió sus sentimientos, cambió su convicción. Cuando Pedro llega a donde Cornelio, estoy refiriéndome a Hechos capítulo 10, Pedro le dice esto a Cornelio, le dice lo siguiente, en Hechos 10:28, le dice: vosotros sabéis cuán abominable, mire la expresión que usó, cuán abominable, cuán horrible, cuán espantoso es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es como si a usted le están presentando a alguien y la persona, en lugar de decirle mucho gusto, Wally, le dijera: Wally, usted sabe cuán horrible es que yo le esté dando, me esté untando la mano con la mano suya, que yo lo esté saludando, cuán abominable, cuán despreciable es eso. Pedro le dice eso a Cornelio: en mi cultura yo nunca hubiera venido a tu casa, Cornelio, nunca hubiera entrado a tu casa, no me hubiera acercado a ti porque tú eres un inmundo gentil. Pero luego él le dice: pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo se lo mostró? Con la visión de los alimentos. Y luego Pedro dijo: comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y enseguida Pedro les predica a Cornelio y a su familia, les predica el evangelio y les dice que en el nombre de Jesús ellos tienen perdón de pecados. Pedro, más tarde, en una reunión en la iglesia en Jerusalén, reconoce que Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles. Aunque toda su formación cultural, todas sus costumbres han hecho una enorme diferencia y una enorme separación. Y Pedro ahora dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros, o sea, los gentiles, y ellos. Perdón, entre nosotros, los judíos, y ellos, los gentiles.
purificando por la fe sus corazones. Pedro dice que estos gentiles fueron purificados en sus corazones por fe. Y luego dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos nosotros los judíos de igual modo que los gentiles. Ya no hay diferencia. O sea que Pedro ha comprendido claramente que la aceptación delante de Dios es una gracia y es por medio de la fe. Pedro ha entendido este concepto de la justificación por fe. La pregunta es, ¿qué hizo que él volviera atrás en su manera de comportarse? ¿Qué hizo que es tan admirable que un judío ahora esté comiendo con los gentiles? Porque es increíble, a Pedro le enseñaron toda su vida, no te acerques a los gentiles porque te contaminas. Son paganos. Y ahora Pedro está comiendo con ellos porque él ha entendido que Dios no hace diferencia. Pero ahora, ¿qué hizo? Que de pronto él vuelva atrás y se aparte de la comunión con los creyentes gentiles. El versículo 12, que no lo leímos, de este capítulo 2, nos dice que Pedro tuvo miedo de los creyentes de la circuncisión, de estos creyentes que vinieron de Jerusalén, de cultura judía, pero no nos explica nada más. No nos explica en qué sentido tuvo miedo. ¿Tuvo miedo a qué? A ser criticado. ¿Por qué? Vamos a dejarlo allí y lo vemos más adelante. Pero Pablo vio que ese comportamiento de Pedro era hipócrita, porque actuaba de una manera cuando no estaban los creyentes judíos y actuaba de otra manera cuando estaban los creyentes judíos presentes. Pero el centro, el foco de atención de Pablo va más allá del comportamiento hipócrita. Es más, Pablo hubiera podido calificar socialmente el comportamiento de Pedro como grosero. Está siendo grosero. Hubiera podido calificarlo como tu comportamiento no es muy cordial para los creyentes gentiles, pero él no se queda en eso. El comportamiento, la reacción de Pablo y la llamada de atención de Pablo es que él ve que el comportamiento de Pedro es más grave todavía que una hipocresía o que una grosería o una falta de cordialidad. Él ve que el comportamiento de Pedro no está acorde con la verdad del evangelio. Y ese es el punto importante ahí. El comportamiento de Pedro, aunque tuvo que ver con un ceremonial, con un ritual de limpieza, de verdad fue un comportamiento que está, óigame bien, resistiendo la gracia de Dios. Es un comportamiento que le está diciendo a Dios, no acepto tu gracia. No acepto que tú no hagas diferencia entre gentiles y judíos. Está resistiendo la única manera como un ser humano puede ser aceptado, perdonado delante de la santidad de Dios. Como si a nosotros nos dijeran, la única manera en que Dios puede perdonar tus pecados es creyendo en Cristo. Y tú le digas a Dios, no acepto eso. Tiene que haber otra manera, tiene que haber otra forma. Voy a explicar lo que es justificación. Pero quiero ver que el punto principal de la confrontación de Pablo públicamente, el punto álgido de este llamado de atención, es justamente el versículo 16, que vuelvo a leer. Pablo le dice a Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y acuérdese que Pedro y Pablo fueron enseñados desde niños a tratar de ser justificados, a tratar de ser declarados justos delante de Dios por medio de las obras de la ley. Pero ahora Pablo le dice, ya sabemos que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Que el hombre, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Nosotros también, está refiriéndose a nosotros los judíos, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Se nos dijo que era por las obras de la ley, pero nosotros ya hemos entendido que no es así. Y ya hemos creído que es por fe para también nosotros ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que el comportamiento de Pedro fue insistir en un sistema, en este caso ceremonial, de no comer con los gentiles, para insistir que había otra manera posible en que el ser humano podía ser purificado delante de Dios, aparte de la fe en Cristo. Era insistir que aparte de Cristo hay algo que me puede hacer mejor que los demás, y me puede hacer aceptable delante de Dios. Era ir en contra de la verdadera enseñanza de la ley, porque la ley era bien cargosa, la ley era bien fastidiosa, la ley tenía tantos requisitos. Imagínense, si usted quería honestamente adorar a Dios, ¿usted cómo hacía para saber si ahí donde usted se va a sentar no se sentó alguien que estaba ceremonialmente impuro? Era imposible. Pero el propósito de la ley era decirte, no puedes, por ti mismo no puedes hacerte acepto delante de Dios, necesitas ser limpiado. Así que por eso nosotros tenemos que entender este resumen que por primera vez Pablo hace del Evangelio, que es justificados por la fe. ¿Qué es ser justificados? Bíblicamente, ¿qué es? He tomado la definición de la declaración de fe de Westminster. Creo que la he copiado. Sí, ahí está. Dice lo siguiente: a quienes Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente. Entonces, tenemos que entender primero que la justificación es gratis, es una gracia. A quien Dios llama, a quien Él decide llamar de una manera eficaz, entonces Dios justifica gratuitamente, gratis a esa persona. No infundiendo justicia en ellos. O sea, no significa que Dios hace algo milagroso y nos convierte en ese momento en gente justa. No. Sino perdonándoles sus pecados y contando. O sea, lo que Dios hace, justificar, es que Dios declara, Dios contabiliza, Dios cuenta y aceptando su persona como justa. Pero usted no ha dejado de ser un pecador. Pero simplemente Dios, que es soberano, te llamó a la fe en Cristo y Él declara, tú ahora eres justo en tu persona. Dice, no por algo obrado en ellos. No es que Dios hizo algo y te volvió así con varita mágica en una persona justa. No. No por algo obrado en ellos o hecho por ellos. Tampoco es algo que hicimos. No. Sino solamente por causa de Cristo. Hemos sido declarados, no convertidos en justos, sino declarados justos. Nuestra persona ha sido aceptada delante de Dios como justa solamente por causa de Cristo. No por imputarles la fe misma. Óigame bien, qué increíble esto. No por imputarles la fe misma ni el acto de creer. Ni siquiera es porque por mi fe. No, es que Dios me justificó por mi fe, porque Él vio mi fe. No. Porque aquí dice claramente, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles, o sea,
vistiéndoles, cubriéndoles, contabilizándoles la obediencia y satisfacción de Cristo. Y ellos le reciben y descansan en Él y en su justicia por la fe. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios. O sea, ni siquiera yo puedo decir, es que Dios me declaró justo y me aceptó así como justo, porque claro, porque yo creí. No, porque Dios en su gracia infinita me alcanzó y Él hizo que yo pudiera creer, y Él me revistió con la justicia y la obediencia de Cristo, y al mirarme unido a Cristo así, me declaró justo. Eso es justificación. En palabras más sencillas, justificación por fe significa que Dios declara a pecadores indignos, pecadores culpables, los declara justos debido a la justicia y obediencia de Cristo, contabilizando a favor de ese pecador. Porque como Cristo pagó, como Cristo sí fue justo, como Cristo sí fue obediente, Dios toma eso y reviste al pecador indigno, culpable, y lo reviste y dice, a partir de ahora es justificado. Así que la justificación por fe, y con mi énfasis añadido, justificación solo por fe, es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Déjeme decirle esto. Si en la fe cristiana de alguien no está la justificación por fe, no es fe cristiana. Es algo que se llama cristiano, se parece mucho al cristiano, pero no es cristiano. Porque la verdadera fe, o sea, Pablo le está diciendo a Pedro, no te estás comportando de acuerdo a la verdad del Evangelio. Porque si no hay justificación solo por fe, no es fe cristiana. Sin ella, sin la justificación por fe, la esencia del Evangelio se pierde. Si usted le quita la justificación por fe, o si usted le añade algo a la justificación por fe, la esencia del Evangelio se pierde. Y esta verdad tiene un sinnúmero enorme de implicaciones en nuestra vida. Nuestros pensamientos, actitudes, motivaciones, sentimientos, comportamientos, todos deben alinearse a esta verdad. Recuerde que lo dijimos en el primer sermón de esta serie. El Evangelio no es el ABC de cómo entrar en el reino de Dios. No, el Evangelio es desde la A hasta la Z de cómo entrar en el reino de Dios y de cómo vivir en el reino de Dios. El Evangelio lo es absolutamente todo. Entonces yo me he preguntado, en cuarto lugar, posibles motivaciones del comportamiento de Pedro. Pedro ya sabe esto, lo recibió por revelación, una visión y una experiencia de ver cómo Dios alcanzó a los gentiles por gracia, cómo no hizo diferencia. ¿Por qué significa que tuvo miedo a los de la circuncisión? Eso es lo único que nos dice el texto. Temor, yo me imagino, deduzco que es temor a ser criticado. En esta cultura era muy importante guardar la ley. Entonces posiblemente el temor de Pedro era que estos creyentes venidos de Jerusalén ahora le digan a Pedro, Pedro, tú eres un judío que no respeta la ley. Y eso es muy fuerte en esa cultura. Porque el valor de la persona en sí tenía que ver con su actitud hacia la ley y hacia la obediencia. De pronto Pedro tuvo temor de que le dijeran, Pedro,
Te está haciendo daño juntarte con estos creyentes gentiles porque te has vuelto muy liberal. Estás descuidando cosas muy importantes de nuestra identidad judía. Entonces, posiblemente, yo estoy convencido de que no es que Pedro dejó de creer en la justificación por fe. No es que Pedro otra vez está creyendo que él puede ser ceremonialmente puro, aceptado delante de Dios por las ceremonias alimenticias, que incluía no contaminarse con los gentiles. Más bien yo creo que en nuestra cultura hay valores, hay cosas en nuestro disco duro, hay formas, hay cosas que tienen tanta importancia en nuestra vida que hay veces se convierten en motivaciones hasta ocultas, que somos movidos por esas motivaciones y nosotros mismos muchas veces ni somos conscientes de eso. Muy posiblemente, aunque Pedro ha entendido que la justificación es solo por fe, todavía hay rezagos de sentimientos de que ser judío, pertenecer a la raza judía, es mejor que pertenecer a la raza de los gentiles. Todavía hay ese sentimiento. Todavía hay ese sentimiento, esa motivación oculta del nacionalismo mal entendido. Porque hay nacionalismo bueno, de identidad, pero hay nacionalismo malo de orgullo, de superioridad. Porque como yo soy de esta nación, entonces soy por ende mejor persona que el que es de esta otra nación. Hay sentimientos de que la cultura y las costumbres mías son mejores. Y el problema es que así como le pasó a Pedro, nos está pasando a nosotros hoy en día todavía. Posiblemente hemos entendido por la gracia de Dios que el perdón de nuestros pecados, la obtención de la vida eterna, el haber sido declarados justos, no es nada que nosotros merecimos ni nos hemos ganado. Pero sin embargo, de pronto tenemos sentimientos, actitudes, comportamientos, motivaciones que no están siendo alineadas con la verdad del Evangelio. La iglesia cristiana sufre muchas veces porque a causa de los mismos creyentes es permeada con racismo, es permeada con nacionalismo de sentimiento de superioridad, es permeada con clasismo, es permeada con insistir en establecer cosas con demasiada seriedad, cosas que no tienen un verdadero valor espiritual, sino solamente un valor cultural. Y la iglesia muchas veces es permeada y afectada con sectarismo. Estas motivaciones no son sino otra cara del legalismo. Tratar de merecer algo de Dios. Nosotros podemos ver la oración, en lugar de verla como una bendición, como un medio de comunicación y relación con Dios, podemos ver la oración como un medio para merecer y doblarle el brazo a Dios. Y eso sería legalismo. Cuando yo tengo que convencer a Dios y tengo que persuadirlo, tengo que ganarme por mi mérito eso. Si estamos tratando de recurrir a algo aparte de Cristo, entonces estamos siendo legalistas. Tratar de recurrir a algo aparte de Cristo para creer y para sentirnos más aceptados, más purificados, para sentirnos mejores, ¿qué? El pastor Keller dice que el legalismo siempre resulta en orgullo y temor psicológico, y que resulta en exclusión y conflicto social. Quiero darte unas ideas de cómo en nuestra vida, a pesar de que entendamos que hemos sido llamados por gracia, escogidos por gracia, que hemos sido justificados solo por fe, puede haber sentimientos, motivación y comportamientos que no están acorde a eso. Déjeme darle ejemplos.
Muy seguramente a todos nos ha pasado que ya siendo cristianos comenzamos a conocer otros cristianos que proceden de países que nosotros habíamos mirado por encima del hombro. Proceden de culturas que nosotros hemos pensado antes de ser cristianos que nuestra cultura es mejor. Que tienen costumbres que nosotros hemos pensado que nuestra costumbre es mejor. ¿Usted qué haría sentado ahí en el Fellowship Hall compartiendo un almuerzo entre cristianos y está alguien que procede, es un verdadero cristiano, pero él procede de la cultura donde erutar después de comer es bien visto? Y es donde decir, estoy satisfecho, qué buena comida. Y nosotros diríamos, qué asco, ¿cierto? Y pensamos que es mejor en nuestra cultura que nos dice, no erutes en público. A todos nos ha pasado que ya siendo cristianos nos hemos encontrado con otros cristianos que proceden de países, culturas, costumbres, que tienen personalidades que nosotros antes hemos desdeñado y que no nos gustaban mucho. Por ejemplo, cuando un cristiano o los cristianos proceden de trasfondos adinerados, cuando proceden de culturas donde han alcanzado altos niveles de formación académica, normalmente no se sienten muy cómodos con cristianos que proceden de la clase trabajadora donde no han alcanzado buen nivel académico y viceversa. No hay como mucha empatía. Los cristianos que provienen de una convicción política se pueden sentir incómodos con otros cristianos que proceden del otro extremo político. Y tenemos hasta conflicto en esta nación así, ¿no? Porque hay veces aquí en esta nación hay creyentes que creen que determinado partido, ese es el partido de Dios, sin darse cuenta que están partidos, están separados, porque no hay partido de Dios. Los cristianos acostumbrados a ambientes sociales refinados no gustan de cristianos que proceden de ambientes sociales más populares y viceversa. Unos le dicen a los otros, lo que pasa es que ustedes son demasiado estirados. Ustedes son de esos de dedito parado y de nariz altiva. Pero el otro le dice a los demás, lo que pasa es que ustedes son de esos como un poquito maleducados y bastante escandalosos. Los cristianos que vienen y proceden de iglesias con alta expresividad musical y emocional, donde un estribillo en el coro se repite 10,000 veces para crear una especie de emotividad emocional, pueden sentirse superiores a los cristianos que proceden de iglesias donde se tiene reserva musical y más conservadora y reserva emocional. Y uno a otro puede decirse, no, mi iglesia es más espiritual. Es que así se mueve más el Espíritu Santo. La verdad es que cuando no vivimos de acuerdo al Evangelio, nosotros comenzamos a fabricar nuestra autoestima comparándonos con los demás. Pero ¿sabe lo que nos dice el Evangelio? El Evangelio nos dice que todos, absolutamente todos, sin Cristo somos impuros. Todos, judío o gentil, sin Cristo, impuros, descalificados. Pero todos en Cristo, colocados por la gracia de Dios en Cristo, todos hemos sido purificados por la gracia de Dios y hemos sido declarados justos, aceptos, inocentes, sin cuentas pendientes para pagarle a la ley. Así que debemos ser capaces de poder ver las diferencias en la gracia de Dios, alcanzando a diferentes culturas, a diferentes clases de personas,
y realmente amarlas, como la Biblia dice, como verdaderos hermanos en la fe. Aún en la misma iglesia, nosotros podemos ser un poco hipócritas como Pedro en ese momento. Aún en la misma iglesia, nosotros podemos sentirnos un poco incómodos con personas cuyo énfasis cultural, personalidad es diferente a la nuestra, y podemos con cordialidad hasta sentarnos al lado de ella, pero nunca realmente sentarnos a la mesa con esa persona. Nunca genuinamente comer, nunca compartir con ella nuestra vida, nuestro hogar, nuestras cosas. Podemos mantener la relación solo en el campo de lo formal, porque hay motivaciones, hay sentimientos que no han sido ajustados a la preciosa verdad del Evangelio de que la justificación es por fe, de que solo somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. ¿Saben lo que significa eso entre nosotros? Un fracaso en vivir en todas las áreas de nuestra vida de acuerdo a la justificación solo por fe. Por eso fue que Pablo fue incisivo. No fue el comportamiento grosero, fue más que la hipocresía. Pablo vio el principio que había detrás del comportamiento de Pedro. Y el énfasis estuvo en el principio. Pablo no solamente quería cambiar el comportamiento de Pedro. No hubiera servido de nada que ahora Pedro y los cristianos judíos se sentaran con los gentiles si no cambiaban sus motivaciones, sus sentimientos, sus convicciones. Pablo va al principio y Pablo le está diciendo a Pedro, Pedro, Dios no decidió tener comunión contigo ni por tu raza, ni por tu cultura, ni por tu personalidad. Dios lo decidió por gracia soberana, por misericordia. ¿Cómo te atreves a manejar tus relaciones interpersonales por raza, por cultura, por costumbres? Cuando estamos hablando de verdaderos creyentes. Pablo se enfocó en la actitud presuntuosa que había debajo del comportamiento. Y ahí está nuestro conflicto. Porque nosotros muchas veces decimos creer en el Evangelio y no tratamos lo oculto que hay en nuestro corazón con la luz del Evangelio. Nos conformamos con la apariencia externa del Evangelio en nosotros. Pero aquello que nadie conoce, aún ni nuestro cónyuge, pero que Dios sabe, no ha sido de pronto realineado a la verdad del Evangelio. Entonces por eso Pablo va a eso. Repito los versículos 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero déjeme sacar una conclusión más profunda que las relaciones interpersonales, porque aquí hay algo más profundo. En los versículos finales, después del 16, hay unas conclusiones muy fuertes que no solamente van dirigidas al problema de que no me estoy comportando a la luz del Evangelio, sino qué está pasando con mi fe realmente con respecto al Evangelio. Y ahí está lo más fuerte. Quiero observar estas argumentaciones, ya no en Pedro, sino en usted y en mí. Ya no solamente con el comportamiento, sino examinando nuestra fe. Hay 4 cosas aquí importantes en estos versículos finales. Primero, obviamente, fue hipocresía. Porque después de saber que el Evangelio enseña que la justificación, ser declarado justo, acepto, inocente delante de Dios, es solo por fe, en la fe en Cristo Jesús, seguir animando a alguien
que vaya por un camino de obras por simplemente congraciarme con esa persona, por simplemente no incomodar, por simplemente que no me incomode, que no me critique, es un error fatal. Hay momentos en que yo tengo que ser cordial socialmente, pero hay momentos que sin perder la decencia y la cordialidad, yo tengo que mostrarle el error a la persona, porque con ese error lo que está haciendo es resistir la gracia de Dios. Entonces es más que el comportamiento, es la creencia. ¿Estás creyendo en el Evangelio o no estás creyendo en el Evangelio? Porque el Evangelio es uno solo y es el que Dios ha revelado en su palabra. Pero en segundo lugar, este comportamiento de Pedro origina una motivación de acusación, es acusación. ¿Por qué? Porque otra razón por la cual las personas que escuchan el mensaje del Evangelio, que es solo por gracia, que es solo mediante la fe en Cristo Jesús, se aferran a tratar de ser justificados por obras, por la obediencia a Dios, es porque consideran que la justificación solo por fe invita a la gente a vivir una vida de pecado. Es casi que decirle a Dios: Señor, extraordinario el método tuyo de justificar por fe. El único problema es que eso da licencia para pecar. Le estoy diciendo a Dios que el método de Él es imperfecto. No sé si me estoy haciendo entender. La gente tiene temor de ver lo grande que es el Evangelio, lo admirable que es la gracia de Dios, y piensan que es una invitación, una licencia para pecar, porque como al fin y al cabo simplemente con creer ya eres justificado. Dice el versículo 17: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros, en este caso los judíos, somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Un judío podía tener mucho temor de entender: no puedo violar la ley, tengo que cumplir la ley. Y la ley era para todo, hasta para lavarse las manos, hasta para sentarse, hasta para comer, hasta para saludar, hasta para orar. La ley lo regía todo, y que ahora le digan: no, simplemente cree. Entonces él puede sentir temor y decir: no, me están invitando a pecar, que ya no importa. Y hay creyentes cristianos que sienten eso mismo, pero indudablemente Cristo no es ministro de pecado, porque Cristo es Dios y Cristo es fuego consumidor, y es un Dios celoso, consumidor. Pero lo que pasa es que cuando enseñamos la justificación por fe, estamos enseñando la verdad del Evangelio, porque óigame bien, nadie deja de ser pecador por cumplir algunos mandamientos de la ley de Dios de vez en cuando. Aunque cumplamos los mandamientos de Dios, algunos, y de vez en cuando, tenemos un gran problema. La exigencia de la ley es: cumple todos mis mandamientos todo el tiempo. Esa es la exigencia de la ley, según la palabra de Dios. Y eso es totalmente imposible. Entonces, nadie nunca por obedecer la ley, en algún punto deja de ser pecador. Entonces, cuando acudimos a Cristo mediante la fe, sí estamos reconociendo que somos pecadores. Sí estamos reconociendo que la ley nos quedó grande, no pudimos con la ley. Pero estamos reconociendo que ya no es un sistema para buscar la justificación, para buscar la aceptación. No lo es, porque es por fe en Cristo el único que cumplió la ley toda y siempre. Porque así como la justificación es por fe, nuestro caminar ahora en comunión con Dios sigue siendo por fe. Ojo a eso, porque hay muchos cristianos que cometen el error de creer que es acepto por fe, pero que ahora tiene que vivir por obras. No,
Mi caminar con Dios sigue siendo por fe, en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ya yo no vivo, ya yo soy declarado muerto para la ley. La ley ya me mató porque me encontró culpable, pero Cristo murió por mí. Y la vida que yo tengo ahora no es para la ley, sino para Cristo. No significa que la voy a desobedecer, sino que voy a seguir viviendo por fe. Ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En tercer lugar, insistir en querer ser justificado por obras es transgredir. Sabiendo de la justificación por fe, insistir en buscar la salvación por obras es ser un transgresor. No es simplemente pecar por ignorancia, porque hay gente que está pecando por ignorancia. Pero alguien que ha escuchado el mensaje del Evangelio, que se le ha dicho que es solamente por fe, por los méritos de Cristo, cuando insiste que no es así, está transgrediendo la ley de Dios. Es un pecado de rebeldía, es un pecado de resistencia al plan de Dios, es oponerse a la gracia de Dios. Versículos 18 y 19. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Pablo fracasó en cumplir la ley, pero mediante la revelación de Cristo, él desechó buscar la justificación por medio de la ley. Entonces, si él ahora podía insistir otra vez, de acuerdo al ejemplo de Pedro, adquirir el conocimiento de ese evangelio y persistir en la salvación por obras, sería estarle diciendo a Dios: Señor, no necesito tu provisión. Gracias por Cristo, pero no es necesario. No necesito que Cristo haya venido. Fue muy gentil de tu parte haberme enviado a Cristo, pero no lo necesito. Porque yo te voy a demostrar que yo puedo ser justificado delante de ti por mis méritos. Lo único que una persona que insiste con eso va a recibir es la justa ira de Dios. Por eso este es un asunto grave, no entender el evangelio. Hay mucha gente religiosa que está buscando la justificación delante de Dios, pero la está buscando por obras. Le está diciendo a Dios: no necesito a Cristo. Y por eso, en cuarto y último lugar, este es un pecado de no valorar. Es buscar la justificación por obras, es despreciar la muerte de Cristo. Dice el versículo 21, Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Darle la posibilidad a la ley de justificarme es hacer inútil la muerte de Cristo. Para que oremos. No existe otra forma de ser justificado sino solo por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo. Te pregunto con todo cariño, ¿tus pensamientos, sentimientos, acciones, motivaciones se están alineando con esa verdad gloriosa? La Biblia nos dice que es posible estar desalineados y que tenemos que examinarnos y vivir la verdad del evangelio. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, yo estoy realmente muy agradecido, pero también te digo, Señor, que es pesado tratar de explicar estas verdades de la carta de los Gálatas. Señor, porque el tema de aquí no es un tema liviano, es un tema, Señor, fuerte, que demanda mucho entendimiento y realmente no tenemos la capacidad humana para transmitir la verdad del evangelio. Yo ruego, Señor, que en tu gracia y favor tú alumbres nuestras mentes y nos hagas entender
la verdad de este glorioso evangelio. Y seamos hombres y mujeres de convicciones profundas. Señor, cómo esta semana me ha dado vuelta en la cabeza lo que Pablo escribió a los tesalonicenses. Que abunde la palabra de Cristo en nosotros. Que abunde el evangelio en nosotros. Que abunde en verdadero conocimiento, en verdadera reflexión, en verdadera meditación, en verdadera confrontación, en verdadero quebranto. Que abunde tu palabra para que seamos hombres y mujeres a la luz del evangelio. Señor, gracias por llamarnos de manera eficaz. Gracias por haber enviado a Cristo. Señor, que en nuestras conversaciones, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestras decisiones, valoremos la muerte de Cristo y no seamos resistentes a la verdad tuya. Y que podamos ser libres en nuestra cultura, libres en nuestras costumbres, libres de nuestros prejuicios y podamos relacionarnos a la luz de la verdad del evangelio para tu honra y tu gloria. Señor, trae a tu iglesia bendición, trae paz, trae edificación, trae crecimiento, trae libertad. Señor, sé propicio. Padre, te pido en este momento que tú escuches la necesidad individual, la necesidad de cada uno y te glorifiques. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Así como se hace ahí en el cielo, que se haga aquí en la tierra, en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y gracias por Cristo Jesús. Gracias por este amor tan grande, tan maravilloso. Y gracias por este perdón. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor te llene de entendimiento y el Señor te lleve en paz. Les recordamos que las damas tienen su reunión mensual el próximo. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.